El hombre es pecador, básicamente por lo que él es. Ahora pudiera ser que usted no haya hecho muchas cosas malas, pero Dios mira su naturaleza. Si usted viera un perro con espuma en la boca y actuando de una manera extraña, diría que es un perro rabioso que debe ser enjaulado y destruido. No por lo que el perro haya hecho, porque a lo mejor no ha mordido a nadie, pero sí porque tiene la capacidad de hacerlo. Amigos, somos pecadores no solo por lo que hemos hecho, sino por lo que somos capaces de hacer. El hombre es pecador por lo que él es. Segundo, el hombre es pecador por lo que ha hecho. En Romanos 3:23 leemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Piense, amigo, en las cosas que usted ha hecho. Piense en las mentiras que ha dicho, en las maldiciones que ha proferido. Y usted dice, bueno, no fue con mala intención. Cierto que he usado el nombre de Dios en vano, pero lo hice sin intención. Amigo, esa es parte de su culpabilidad. Tomar el nombre de Dios y que no tenga ningún significado. Dios dijo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Uno de estos días usted se enfrentará con cada maldición que ha dicho. Piense en el chisme que ha propalado cuando usó su lengua para destruir el carácter de otra persona. Piense en todas las cosas deshonestas que ha hecho. Y si alguien está diciendo, bueno, no he hecho muchas cosas malas, le pregunto, ¿alguna vez se robó un pequeño juguete del patio de su vecino? ¿Alguna vez no hizo trampas en la escuela? Y si usted me dice, oh, pero esos fueron pecados pequeños, mi amigo, quiero recordarle que Dios no lo califica con puntos decimales. Somos pecadores por lo que somos. Somos pecadores por lo que hemos hecho. Piense en su vida mental. Usted odia. Y Dios escribe asesinato. Usted tiene lujuria. Dios escribe fornicación o adulterio. El hombre es pecador por lo que él es y por lo que ha hecho. Y además es pecador por lo que no ha hecho. ¿Por qué Dios lo creó? Para que lo conociera, para que lo amara, para que lo sirviera. Esa es la razón por la que Dios lo hizo. Si es que usted no lo conoce, no lo ama, no le sirve, entonces usted ha estado caminando en esta fructífera tierra de Dios, comiendo del alimento de Dios, usando el calor del sol de Dios y respirando el aire de Dios, sin darle a Dios lo que le pertenece, o sea, su gloria. Pero todas estas cosas no son el problema básico del hombre. El problema básico del hombre no es que él es un pecador por lo que él es, ni por lo que ha hecho. El problema básico del hombre es que es pecador por lo que no ha hecho. Esto es, darle la gloria y el honor a Dios. De acuerdo al versículo 9, el hombre es pecador por no creer. Y eso es algo acerca de lo cual solo el Espíritu Santo de Dios puede convencerle. El Señor Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Tal vez usted diga, bueno, pero eso no es un gran pecado. Amigo, ese es el gran pecado. Es el padre, la madre, los padres del pecado. Es el pecado de pecados. El mayor pecado es la incredulidad. Y si usted dice, pero eso no es tan malo. El asesinato es peor que eso. La violación es peor que eso. No. Dios dice que la incredulidad es el peor pecado. Claro, podría refutar, bueno, yo no estoy de acuerdo. No esperaría que esté de acuerdo, a menos que el Espíritu Santo de Dios se lo enseñe. Y cuando Él lo haga, usted entenderá que el Espíritu Santo de Dios viene a ayudarle a comprender por qué la incredulidad es el gran pecado. Mi amigo, es el pecado que lo condenará para siempre, la incredulidad. Ahora, si usted dice, yo no estoy de acuerdo con eso,
Piense conmigo por un momento. Y oro que el Espíritu Santo de Dios le enseñe mientras hablo, que usted pueda entender lo que es este gran pecado, y que por él usted pagará el mayor precio. De hecho, este gran pecado no es cometido frecuentemente en una casa de prostitución, no se lo comete en los bares, se lo comete en la iglesia, donde el Evangelio es predicado. Alguien dirá, bien, debo admitirlo, he mentido, he copiado respuestas en el colegio, a veces he perdido mi temperamento y he leído revistas pornográficas. Pero, pastor, ¿me está diciendo que Dios me enviará al infierno por toda la eternidad solo por eso? Quiero decir, eso sería como condenar a un hombre a cadena perpetua solo porque robó un pedazo de pan. El castigo no está de acuerdo a la falta. Después de todo, no es Dios justo. Amigo, este es el punto. Dios no dejará que usted vaya al infierno porque robó un pedazo de pan, sino porque usted apuntó hacia él con el revólver de su incredulidad y apretó el gatillo. ¿Sabe lo que es la incredulidad? Es maldad, consumada maldad. Incredulidad es el rechazar al Dios Todopoderoso. Es decirle a Dios, Dios, tú sigue por tu camino, que yo seguiré por el mío. Es mi vida después de todo, y no te la confiaré, no te la daré. Me pertenezco a mí mismo. La incredulidad dice, Dios, no eres digno de mi fe, no eres digno de mi confianza, no eres digno de mi amor, y no te quiero en mi vida. Bueno, Pastor Adrián, no puedo evitarlo. No soy supersticioso, no soy religioso. No puedo evitarlo si es que no puedo creer. Mi amigo, es ahí en donde usted está equivocado. El Santo Espíritu de Dios lo capacitará para que crea. Esa es la razón por lo que la Biblia dice en Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. La incredulidad no sale de la cabeza, sale del corazón. Es una predisposición contra el Todopoderoso Dios. Es el no confiar en el Dios que le ama. Sí, el hombre es pecador por lo que es pecador por lo que ha hecho, pero el mayor pecado, el pecado de pecados, el pecado condenatorio, es el pecado de la incredulidad. Déjeme decirle lo que el Señor Jesucristo dijo, y deseo que anote el siguiente versículo, Juan 3:18. El que cree en Él, ¿en quién? En Jesús. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No porque ha dicho una mentira, no porque ha robado, no porque ha cometido adulterio. El precio por esos pecados ya fue pagado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree no es condenado. Usted viene con fe y deposita esa fe en el Señor Jesucristo. Y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Rechace al Señor Jesucristo y usted está condenado porque no ha creído, lo ha rechazado. Ese es el mayor pecado y con él viene el castigo más grande. Ahora aquí está la segunda verdad, que no entenderá sino hasta cuando el Espíritu Santo de Dios se le enseñe. No solo la verdad acerca del problema básico del hombre, la incredulidad, sino, en segundo lugar, la verdad de la provisión abundante del Salvador. ¿Y cuál es la verdad sobre la provisión abundante del Salvador? El Espíritu Santo ha venido. Cuando Él habla, habla de justicia. Jesús dijo, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. ¿Cuál es la provisión abundante del Salvador? Usted dirá, Él vino a sanar. No. Él vino a enseñar. No primordialmente. Entonces usted dice, Él vino para ayudar a los pobres. No, mi amigo.
Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino como Salvador. Vino a proveer justicia. ¿Me escuchó? Vino a proveer justicia. Nacido de una virgen, vivió una vida sin pecado y tomó mi pecado y su pecado sobre sí mismo. Fue colgado en una cruz y con su sangre pagó la deuda del pecado. Lo pusieron en una oscura tumba, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos. Todo lo que él vino a hacer lo cumplió. Hablando a su Padre, Jesús dijo: he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Dice: he terminado el trabajo que me encargaste. Regreso a casa y ascenderé las altas montañas de la gloria. Y el Espíritu Santo vendrá, y Él les convencerá de la justicia que pueden tener por mi intermedio. La idea del mundo sobre el pecado es que el hombre es pecador por las cosas que hace. No. El hombre hace lo que hace porque es pecador. Un hombre no es mentiroso porque dice mentiras porque es un mentiroso. El pecado está en su corazón. Y la idea del mundo acerca de la justicia está lo mismo de deformada. El mundo piensa que un hombre es pecador si hace algo malo, y piensa que un hombre es justo si hace lo bueno. Si nuestras obras buenas pesan más que nuestras obras malas, Dios nos dirá: ¡lo lograste! Si lo malo pesa más que lo bueno, Él simplemente nos dirá: fallaste. Esa es la idea del mundo acerca de la justicia. Pero deseo que escuche lo que dicen las Escrituras. Dios habla acerca de su pueblo Israel, y esto es lo que Él dice en Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pensemos por un momento. Si usted pudiera ser presentado como justo delante de Dios por hacer buenas obras, o dar dinero, o ayudar a los pobres, o por ser religioso y bondadoso, si usted pudiera ser tenido como justo por hacer eso, escúcheme ahora atentamente. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que sufrir en la cruz? Si usted pudo haberse salvado por sus propias justicias. Quiero que piense que si usted pudo haberse salvado por sus buenas obras, entonces el Calvario fue la equivocación más colosal de todas las edades. Piense en eso. Pablo dice lo siguiente en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué significa eso? Cuando usted trata de ganar su salvación, está frustrando la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Quiere decir Cristo que Él murió en vano? ¿Que murió por nada? Si usted pudiera por guardar los 10 mandamientos, ese es el significado de la ley, si usted pudiera construir su camino hacia el cielo, dígame, mi amigo, ¿por qué murió Jesús? ¿Cuál es el propósito de la cruz? ¿Me quiere decir que Dios permitió que su querido y precioso Hijo muriera en indescriptible agonía sobre esa cruz, cuando usted pudo haberse salvado sin ella? Dios dejó que su Hijo muriera. Mi amigo, si eso es verdad, yo odiaría el encontrarme con ese Dios en un callejón oscuro. Yo no tendría respeto por un Dios que pudo permitir que Jesucristo muriera de esa manera, sobre una cruz, que fuera masacrado sobre una cruz romana, cuando usted pudo haberse salvado solo siendo bueno. Mire nuevamente el versículo. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero la mayoría de las personas en nuestros países son ególatras, que se ufanan mientras van rumbo al infierno. Se ufanan de ser demasiado buenas como para ser condenadas.
Solo el Espíritu Santo de Dios le podrá convencer a usted de que el gran pecado es el pecado de la incredulidad. Solo el Espíritu Santo de Dios le podrá convencer de que usted no tiene ni la mitad de un aleluya de oportunidad para irse al cielo, aparte de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Y si usted me dice, bueno, Pastor Rogers, yo soy una buena persona. Déjeme decirle lo que Dios dice acerca de usted. Anote el siguiente versículo. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. No habla de sus malas obras. Habla de sus buenas obras. A los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. Esta es la palabra que describe lo que utilizaban para cubrir las lacras purulentas de los leprosos. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Solo el Espíritu Santo de Dios puede enseñarle a usted eso. Usted puede cometer un mortal error al depender de sus autojustificaciones en vez de depender de la justicia de Cristo. Ahora, cuando usted cree en el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que Él hace? Primero, Él cambia lo que usted es. El momento que usted cree en Él, recuerde, hemos dicho que un hombre es pecador por lo que Él es. Bien, Jesús cambia lo que ese hombre es. Los creyentes no son solo buenas personas, son criaturas nuevas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios le da una nueva naturaleza. ¿Desea esa nueva naturaleza? Entonces, pídasela al orar de todo corazón. Amigo, amiga, gracias por escuchar El Amor que Vale. Hoy estudiaremos la segunda parte de la enseñanza titulada Cuando el Espíritu habla, tomada del Evangelio de Juan capítulo 16. A manera de repaso, en nuestra última lección vimos que hay cosas que usted nunca aprenderá en la escuela. Cosas que nunca las resolverá intelectualmente hasta que haga a un lado su orgullo y permita que Dios, el Espíritu Santo, le hable acerca de 3 extraordinarias verdades. Veámoslas. Por favor, abra su Biblia en Juan, capítulo 16, versículo 7. Jesús está hablando de su ascensión al cielo y de la venida del Espíritu Santo a la tierra y dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora la palabra Consolador es la palabra que significa defensor o abogado. Ahora notemos lo que dice el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo, primero, de pecado, segundo, de justicia, y tercero, de juicio. Estas son las 3 cosas que usted nunca entenderá si no fuera por el Espíritu Santo: pecado, justicia y juicio. Versículos 9 y 10. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Deseo que aprendamos estas 3 cosas hoy, y oro para que el Espíritu Santo de Dios le hable y le ayude a entender estas cosas, porque únicamente el Santo Espíritu de Dios puede escribirlas en su corazón. ¿Cuáles son estas 3 maravillosas verdades que usted aprenderá cuando el Espíritu de Dios hable? Número 1, es la verdad acerca del problema básico del pecador. ¿Y cuál es el problema básico del pecador? Miremos el versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el problema básico del hombre? En primer lugar, un hombre es pecador por lo que él es, nació pecador. Anota el margen Efesios 2:3. Y éramos por naturaleza hijos de ira. El hombre nace con una naturaleza pecaminosa, viene a este mundo con esa naturaleza de pecado y por lo tanto, a menos que haya un cambio, él está perdido sin esperanza porque tiene una naturaleza propensa al pecado. El hombre es pecador básicamente por lo que él es. Ahora pudiera ser que usted no haya hecho muchas cosas malas, pero Dios mira su naturaleza. Amigo, somos pecadores no solo por lo que hemos hecho,
sino por lo que somos capaces de hacer. El hombre es pecador por lo que él es. Segundo, el hombre es pecador por lo que ha hecho. En Romanos 3:23 leemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre es pecador por lo que él es y por lo que ha hecho, y además es pecador por lo que no ha hecho. Porque Dios lo creó. Para que lo conociera, para que lo amara, para que lo sirviera. Esa es la razón por la que Dios lo hizo. Si es que usted no le conoce, no le ama, no le sirve, entonces usted ha estado caminando en esta fructífera tierra de Dios, comiendo del alimento de Dios, usando el calor del sol de Dios y respirando el aire de Dios, sin darle a Dios lo que le pertenece, o sea, su gloria. Pero todas estas cosas no son el problema básico del hombre. El problema básico del hombre es que es pecador por lo que no ha hecho. Esto es, darle la gloria y el honor a Dios. De acuerdo al versículo 9, el hombre es pecador por no creer. Y eso es algo acerca de lo cual solo el Espíritu Santo de Dios puede convencerle. El Señor Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Tal vez usted diga, bueno, pero eso no es un gran pecado. Mi amigo, ese es el gran pecado. Es el padre, la madre, los padres del pecado. Es el pecado de pecados. Es el mayor pecado, el de la incredulidad. Y si usted dice, pero eso no es tan malo porque el asesinato es peor que eso y la violación es mucho peor que eso. No. Dios dice que la incredulidad es el peor pecado. El pecado más grande es el de la incredulidad. Es el pecado que lo corona todo. Es la prueba de la maldad del hombre. Mi amigo, es el pecado que lo condenará para siempre. La incredulidad. ¿Sabe lo que es la incredulidad? Es maldad. Consumada maldad. Incredulidad es en rechazar al Dios Todopoderoso. El Señor Jesucristo dijo en Juan 3:18, el que cree en Él. ¿En quién? Pues en Jesús. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No porque ha dicho una mentira, no porque ha robado, no porque ha cometido adulterio. El precio de esos pecados ya fue pagado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, la segunda verdad que no entenderá sino hasta cuando el Espíritu Santo de Dios se le enseñe, no solo la verdad acerca del problema básico del hombre, la incredulidad, sino, en segundo lugar, la verdad de la provisión abundante del Salvador. ¿Y cuál es la verdad sobre la provisión abundante del Salvador? El Espíritu Santo ha venido. Cuando Él habla de justicia. Jesús dijo, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. ¿Cuál es la provisión abundante del Salvador? Usted dirá, bueno, Él vino a sanar. No. Entonces, Él vino a enseñar. No primordialmente. Entonces usted dice, ya sé, Él vino para ayudar a los pobres. No. Mi amigo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino como Salvador. Vino a proveer justicia. ¿Me escuchó? Él vino a proveer justicia. Escuche Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mi amigo, la ignorancia es algo terrible. Pero cuando tiene que ver con el cielo o el infierno, no solo es terrible, sino trágico. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Su única esperanza de aparecer justo delante de Dios es el trabajo terminado del ascendido Cristo. Cuando Jesús ascendió al cielo, cuando dijo que se iba al cielo, ¿qué es lo que hizo cuando se fue al cielo? Fue y presentó su sangre en el trono de la misericordia en el cielo, delante de su Padre, como la propiciación por nuestros pecados. Pensemos por un minuto. Si usted pudiera ser presentado como justo delante de Dios,
por hacer buenas obras, o dar dinero, o ayudar a los pobres, o por ser religioso y bondadoso. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que sufrir en la cruz? Si usted pudo haberse salvado por sus propias justicias. Cuando usted trata de ganar su salvación, está frustrando la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Quiere decir, Cristo murió en vano. Murió por nada. Si usted pudiera guardar los 10 mandamientos, y ese es el significado de la ley, si usted pudiera construir su camino hacia el cielo, dígame, mi amigo, ¿por qué murió Jesús? ¿Cuál es el propósito de la cruz? Oh, solo el Espíritu Santo de Dios le podrá convencer a usted de que el gran pecado es el pecado de la incredulidad. Solo el Espíritu Santo de Dios le podrá convencer de que usted no tiene ni la mitad de un aleluya de oportunidad para irse al cielo, aparte de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Ahora, cuando usted cree en el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que Él hace? Primero, Él cambia lo que usted es. El momento que usted cree en Él, recuerde, hemos dicho que un hombre es pecador por lo que Él es. Bien, Jesús cambia lo que ese hombre es. Los creyentes no solo son buenas personas, sino que son nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios le da una nueva naturaleza. Cuando yo, siendo joven, recibí a Cristo, Dios puso una nueva naturaleza en mi corazón. Tan nueva era mi naturaleza que mis profesores se preguntaban, ¿y qué le pasó a Adrian Rogers? Fue un cambio radical. Pero, mi amigo, no solo cambia lo que somos, sino que también nos perdona lo que hayamos hecho. ¿Recuerda que dijimos que somos pecadores por lo que hemos hecho? Bien. Cada mancha, cada suciedad, cada negrura es lavada, más blanca que la nieve, y enterrada en la tumba del olvido de Dios. Pero no solo cambia lo que somos, no solo perdona lo que hemos hecho, sino que también nos da lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos justicia. Por favor, anote Romanos capítulo 4, versículos 5 y 6. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, Dios deposita justicia en nuestra cuenta. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Esa palabra atribuir significa poner a nuestra cuenta. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios pone esa justicia en su cuenta. ¿Y cuán glorioso es eso? Y si usted dice, pero no lo entiendo, esa es la razón por la cual oro para que el Santo Espíritu de Dios abra su corazón hoy. Cuando el Espíritu de Dios venga, le convencerá de justicia, la única justicia que usted tendrá. Escúcheme. La peor forma de maldad es la bondad humana, cuando esa bondad humana se vuelve sustituto para el nuevo nacimiento. Permítame repetirlo. La peor forma de maldad es la bondad humana, cuando esa bondad humana se vuelve sustituto para el nuevo nacimiento. Y si usted dice, bueno, yo creo que tengo un poquito de bondad en mí, recuerde que su bondad y su propia justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pregunto, si la justificación viene por la ley, entonces ¿por qué murió Jesús? El Santo Espíritu de Dios vino para enseñarnos que el problema básico del hombre es el pecado, y para enseñarnos que Cristo el Salvador es la provisión divina, y en Él tenemos justificación. La próxima verdad que usted nunca entenderá sin la ayuda del Espíritu Santo es, en tercer lugar, acerca del poder destruido de Satanás. Jesús dijo que el Espíritu Santo vendrá para enseñarnos sobre el pecado, la justicia y el juicio. Juan 16:11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Note el tiempo gramatical aquí.
No dice que el príncipe de este mundo, que es Satanás, será juzgado. No, Satanás ya ha sido juzgado. Y usted necesita entender esto porque algunos piensan que aún estamos esperando saber el resultado final. No. Cuando Jesús enfrentó la cruz, esto es lo que dijo en Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. No cuando Jesús venga nuevamente, sea el año que sea. Ahora es el juicio de este mundo. Amigo, cuando Jesús murió en la cruz, y mientras el hombre hacía las cosas más malévolas y malvadas, Dios estaba ganando la mayor victoria. Cuando Cristo inclinó su cabeza y expiró, el reino de Satanás fue destruido, la espalda de Satanás fue rota y se volvió un criminal condenado. Se pronunció sentencia sobre él. El juicio concluyó. Él gobierna un reino condenado. Navega en un barco que se hunde. Satanás está arruinado, devastado. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Esa es la estupidez de la adoración satánica. ¿Por qué seguir a un perdedor? El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no hizo el infierno para usted. Pero déjeme decirle algo. Cada uno de quienes me escuchan en este momento, o creen en el Señor Jesucristo o no creen en Él. Todos aquellos que creen en Jesucristo, un día serán como Jesús. De eso se trata nuestra fe cristiana, llegar a ser como Jesús. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios quiere que los que creen en su Hijo sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. De eso se trata. Amigo, usted está escuchando a un hombre que un día será hecho a la imagen de Jesucristo. Pero si usted falla en recibir al Señor Jesucristo, si usted se niega a creer en Él, y más bien está confiando en su propia justicia, usted se está moviendo en dirección opuesta. Y uno de estos días usted será la perfecta réplica de Satanás. Usted será como él. Será transformado a la imagen de Satanás y usted será el infierno preparado para el diablo y sus seguidores. Y este es un pensamiento aterrador, ¿no le parece? Permítame hacerle una pregunta. Cuando usted llegue a donde se dirige, ¿dónde estará? Cada persona se dirige hacia algún lugar. Aquellos que han creído en Jesucristo, que han recibido su justicia, un día serán como Él. Pero si usted no lo ha hecho, le puedo asegurar que un juicio espera por usted. No piense que hay una colosal competencia y que usted está esperando para saber quién es el vencedor, si Jesús o el diablo. El diablo ya perdió y Jesús debe reinar. Sus enemigos morderán el polvo. La verdad es más fuerte que la mentira, y el amor más fuerte que el odio, y la santidad es más alta que el pecado. Mi querido amigo, usted debe elegir muy cuidadosamente. Cierto que ahora parece que algunas veces Satanás está ganando la batalla, pero no se deje engañar. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hace algún tiempo leí acerca de una araña que trató de tejer su tela en el gran reloj del pueblo. Así que puso el casi invisible hilito en el minutero del gran reloj y comenzó a tejer. Pero el minutero se movía cada minuto, destruyendo su obra. Y la araña tenía que comenzar una y otra vez a tejer su tela. Satanás trata de construir su pegajosa tela, pero la mano de Dios se mueve hacia el clímax de esta época. Y todos los planes de Satanás están destinados al fracaso. Quiero decirle lo que amo de este pasaje de las Escrituras. El Espíritu Santo de Dios ha venido para convencer al mundo del problema básico del hombre, de la provisión abundante del Salvador y del poder destruido de Satanás. Él ha venido para convencerle a usted de estas cosas. Pero note el orden. Ha venido para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, en una corte judicial, primero es el crimen. Cuando el crimen es probado, entonces viene el juzgamiento. El orden es, primero el crimen, luego el castigo. Pero con Dios, el orden es diferente. Primero está el pecado, luego la justicia y después el juicio.
Dios ha puesto la justicia entre el pecado y el juicio. Verá, Dios interpuso la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Ahora, si usted no cree en Él, si lo rechaza, no habrá justicia entre el pecado y el juicio. Usted morirá y se irá al infierno. Yo soy un pecador por naturaleza, por nacimiento y por práctica, pero creo en el Señor Jesucristo y por lo tanto Dios ha interpuesto su preciosa sangre y su justicia entre yo y el juicio. Me gusta eso. Entre yo y el infierno hay una cruz y un Jesús sangrante en ella. Amigos, si usted no es un creyente, ponga su mano sobre su pecho y siente el latido de su corazón. Eso es todo lo que existe entre usted y el infierno. Solo eso, un latido de su corazón. Pero si usted ha entregado su corazón a Jesús, si usted confía en Jesucristo, si usted ha dicho, mi problema básico es que no he confiado en Él, pero ahora confío, Dios le dirá, te daré una provisión abundante, te daré justicia. Y por lo tanto para ti no habrá condenación. Usted ya no pertenece a esa tribu que sigue a Satanás. Usted ha nacido 2 veces, ha nacido de lo alto y va rumbo al cielo. Sobre mis rodillas hoy oré para que Dios le ayude a entender esto. Porque todo lo que yo puedo hacer es predicar. Es el Santo Espíritu de Dios que le dirá a usted la verdad sobre el pecado, la justicia y el juicio. Lo hará por medio de mis palabras, pero Él le enseñará si usted solo abre su corazón. Por favor, despójese de su orgullo y dígale, oh Dios, háblame. Inclinemos nuestra cabeza para orar. Cierre sus ojos. Permanezca en quietud. Mi amigo, usted necesita a Jesús. No deje que sus autojustificaciones lo lleven al infierno. No piense que el rechazar a Jesús es un pecado pequeño. Eso es un pecado básico. La incredulidad nunca sale de la cabeza, procede del corazón. Ore así. Señor Jesús, te necesito y te quiero. Tú moriste por mí. Tú prometes salvarme si confío en ti. Sí, confío en ti. Entra en mi vida, toma control de mi vida, sálvame, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu cruz. Gracias por la redención, gracias por la justificación que solo tú puedes otorgar. Ahora, Señor Dios, he pasado de muerte a vida. Ya no sigo a Satanás, ya no sigo a un perdedor. Te pertenezco a ti, Jesús. Y un día seré como tú. Alabo tu santo nombre. Te amo, Jesús. Te amo. Ayúdame a nunca avergonzarme de ti. En tu nombre oro. Amén. Para ayudar a los pobres. No, mi amigo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino como Salvador. Vino a proveer justicia. ¿Me escuchó? Vino a proveer justicia. Nacido de una virgen, vivió una vida sin pecado y tomó mi pecado y su pecado sobre sí mismo. Fue colgado en una cruz y con su sangre pagó la deuda del pecado. Lo pusieron en una oscura tumba, resucitó al 3er día, ascendió a los cielos. Todo lo que él vino a hacer lo cumplió. Hablando a su Padre, Jesús dijo, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Dice, he terminado el trabajo que me encargaste. Regreso a casa y ascenderé las altas montañas de la gloria. Y el Espíritu Santo vendrá y Él les convencerá de la justicia que pueden tener por mi intermedio. La idea del mundo sobre el pecado es porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pensemos por un momento. Si usted pudiera ser presentado como justo delante de Dios por hacer buenas obras, o dar dinero, o ayudar a los pobres, o por ser religioso y bondadoso, si usted pudiera ser tenido como justo por hacer eso, escúcheme ahora atentamente. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que sufrir en la cruz?
Si usted pudo haberse salvado por sus propias justicias, quiero que piense que si usted pudo haberse salvado por sus buenas obras, entonces el Calvario fue la equivocación más colosal de todas las edades. Piense en eso. Pablo dice lo siguiente en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué significa eso? Cuando usted trata de ganar su salvación, está frustrando la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Quiere decir Cristo que Él murió en vano? ¿Que murió por nada? Si usted pudiera por guardar los 10 mandamientos, ese es el significado de la ley, si usted pudiera construir su camino hacia el cielo, dígame, mi amigo, ¿por qué murió Jesús? ¿Cuál es el propósito de la cruz? ¿Me quiere decir que Dios permitió que su querido y precioso Hijo muriera en indescriptible agonía sobre esa cruz, cuando usted pudo haberse salvado sin ella? Dios dejó que su Hijo muriera. Mi amigo, si eso es verdad, yo odiaría el encontrarme con ese Dios en un callejón oscuro. Yo no tendría respeto por un Dios que pudo permitir que Jesucristo muriera de esa manera, sobre una cruz, que fuera masacrado sobre una cruz romana, cuando usted pudo haberse salvado solo siendo bueno. Mire nuevamente el versículo. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero la mayoría de las personas en nuestros países son ególatras, que se ufanan mientras van rumbo al infierno. Se ufanan de ser demasiado buenas como para ser condenadas. Solo el Espíritu Santo de Dios le podrá convencer a usted de que el gran pecado es el pecado de la incredulidad. Solo el Espíritu Santo de Dios le podrá convencer de que usted no tiene ni la mitad de un aleluya de oportunidad para irse al cielo, aparte de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Y si usted me dice, bueno, Pastor Rogers, yo soy una buena persona. Déjeme decirle lo que Dios dice acerca de usted. Anote el siguiente versículo. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. No habla de sus malas obras. Habla de sus buenas obras. A los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. Esta es la palabra que describe lo que utilizaban para cubrir las lacras purulentas de los leprosos. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Solo el Espíritu Santo de Dios puede enseñarle a usted eso. Usted puede cometer un mortal error al depender de sus autojustificaciones en vez de depender de la justicia de Cristo. Ahora, cuando usted cree en el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que Él hace? Primero, Él cambia lo que usted es. El momento que usted cree en Él, recuerde, hemos dicho que un hombre es pecador por lo que Él es. Bien, Jesús cambia lo que ese hombre es. Los creyentes no son solo buenas personas, son criaturas nuevas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios le da una nueva naturaleza. ¿Desea esa nueva naturaleza? Entonces, pídasela al orar de todo corazón. Amigo, amiga, gracias por escuchar El Amor que Vale. Hoy estudiaremos la segunda parte de la enseñanza titulada Cuando el Espíritu habla, tomada del Evangelio de Juan capítulo 16. A manera de repaso, en nuestra última lección vimos que hay cosas que usted nunca aprenderá en la escuela. Cosas que nunca las resolverá intelectualmente hasta que haga a un lado su orgullo y permita que Dios, el Espíritu Santo, le hable acerca de 3 extraordinarias verdades. Veámoslas. Por favor, abra su Biblia en Juan, capítulo 16, versículo 7. Jesús está hablando de su ascensión al cielo y de la venida del Espíritu Santo a la tierra y dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
Ahora la palabra consolador es la palabra que significa defensor o abogado. Ahora notemos lo que dice el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, primero, de pecado, segundo, de justicia, y tercero, de juicio. Estas son las tres cosas que usted nunca entenderá si no creen en mí. ¿Cuál es el problema básico del hombre? En primer lugar, un hombre es pecador por lo que él es, nació pecador. Anota el margen Efesios 2:3. Y éramos por naturaleza hijos de ira. El hombre nace con una naturaleza pecaminosa, viene a este mundo con esa naturaleza de pecado y por lo tanto, a menos que haya un cambio, él está perdido sin esperanza porque tiene una naturaleza propensa al pecado. El hombre es pecador básicamente por lo que él es. Ahora pudiera ser que usted no haya hecho muchas cosas malas, pero Dios mira su naturaleza. Amigo, somos pecadores no solo por lo que hemos hecho, sino por lo que somos capaces de hacer. El hombre es pecador por lo que él es. Segundo, el hombre es pecador por lo que ha hecho. En Romanos 3:23 leemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre es pecador por lo que él es y por lo que ha hecho, y además es pecador por lo que no ha hecho. Porque Dios lo creó. Para que lo conociera, para que lo amara, para que lo sirviera. Esa es la razón por la que Dios lo hizo. Si es que usted no le conoce, no le ama, no le sirve, entonces usted ha estado caminando en esta fructífera tierra de Dios, comiendo del alimento de Dios, usando el calor del sol de Dios y respirando el aire de Dios, sin darle a Dios lo que le pertenece, o sea, su gloria. Pero todas estas cosas no son el problema básico del hombre. El problema básico del hombre es que es pecador por lo que no ha hecho. Esto es, darle la gloria y el honor a Dios. De acuerdo al versículo 9, el hombre es pecador por no creer. Y eso es algo acerca de lo cual solo el Espíritu Santo de Dios puede convencerle. El Señor Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Tal vez usted diga, bueno, pero eso no es un gran pecado. Mi amigo, ese es el gran pecado. Es el padre, la madre, los padres del pecado. Es el pecado de pecados. Es el mayor pecado, el de la incredulidad. Y si usted dice, les invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 5. Hoy estudiaremos acerca de la armonía en el hogar. Empezaremos a leer desde el versículo 18 hasta el final del capítulo 5. Dice así la palabra de Dios: No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Para que haya armonía en el hogar, debe haber melodías que nos guste escuchar y nos gusta cantar juntos. Armonía para cantar diferentes partes. Dios hizo a los hombres y a las mujeres diferentes para poder hacernos uno, para que podamos cantar la misma canción. Pero el hombre canta una parte y toma la iniciativa, y la mujer canta la otra parte, armonizando con su esposo. Ese es el plan de Dios. Entre el hombre y la mujer hay diferencias psicológicas, fisiológicas y emocionales que varían en grado. No son exactamente lo mismo en cada ser humano. Pero estamos hablando del diseño divino. Cómo Dios hizo al varón y a la mujer con definitivas diferencias. Por ejemplo, Dios nos enseña que el hombre debe ser el proveedor y que la mujer debe ser su ayudante. El hombre debe ser el protector y la mujer una nutridora, porque en su vientre se nutre la vida. El hombre debe ser el guiador, mientras la mujer es la encargada de los adornos y la belleza del hogar. Y mientras, por lo general, el hombre es más fuerte físicamente, la mujer es más tierna y frágil en su naturaleza. Dios nos hizo diferentes a fin de poder hacernos uno. Pedro dice que juntos, hombre y mujer, somos herederos de la gracia de la vida. Dios desea que juntos, marido y mujer, sean los herederos de sus bendiciones. Hay un diseño divino, hay diferencias definitivas y hay direcciones dinámicas. Hoy tenemos una generación de niños que está muy confundida. No saben si están siendo criados por un hombre femenino o una mujer masculina. Hoy existe una especie de neblina entre la distinción de los sexos, como resultado del feminismo radical. Pero esto solo pone en evidencia el fracaso de los hombres por no ser el tipo de hombres masculinos que deben ser. Tenemos una generación de hombres miniatura en lugar de verdaderos hombres. Esto es un tributo al fracaso del hombre en desempeñar el rol que Dios le ha dado. La epidemia de divorcios, la homosexualidad, el abuso sexual, la promiscuidad, los trastornos emocionales, los suicidios. Pienso que los hombres son principalmente los responsables. Cuando Eva falló, Dios no la culpó principalmente a ella. Dios culpó a Adán por el fracaso de Eva. Y los hombres debemos asumir nuestras responsabilidades. Con esto en mente, permítame decirle 5 cosas que nosotros, los hombres, debemos hacer. Primero, usted debe asumir su responsabilidad. El capítulo 5 de Efesios es mucho más fuerte para los hombres que para las mujeres cuando se lo interpreta correctamente. Amigo, le voy a decir lo que debe hacer si desea ser un hombre de verdad, si quiere tener una masculinidad madura, si quiere ser capaz de demostrarles a sus hijos cuál fue la intención original de Dios y cuál el diseño divino para usted como hombre. Primero, usted debe asumir su responsabilidad. Por favor, leamos Efesios capítulo 5, versos 22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Muchas veces llamamos a eso la cadena de mando. Pero la cadena de mando no es la mejor manera de describirlo. De lo que realmente se habla aquí es de la cadena de responsabilidad. Ser la cabeza literalmente significa que usted es responsable. No significa que usted existe para que le suplan sus necesidades.
Significa que usted existe para suplir las necesidades de otros. Como esposos, no podemos evadir esas responsabilidades. Por favor, anote al margen 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El problema actual es que hay tantos hombres que no asumen sus responsabilidades. Quieren tener el liderazgo, pero no la responsabilidad. Cuando se le dice a su esposa que esté sujeta a usted, eso significa que ella debe esperar en usted. No significa que ella está para ser su sirvienta, pero está allí para que las necesidades básicas de ella sean suplidas por usted. El hecho de que ella se someta a usted significa que usted tiene la responsabilidad de cuidar de ella, y su liderazgo debe ser un liderazgo que sirve. La sumisión de la mujer no significa inferioridad. Claro que el diablo le dirá que si está en sumisión, usted es inferior. No lo crea. Esa es una mentira satánica. En Filipenses 2, versículos del 5 al 9, leemos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Jesús se humilló, y Dios lo exaltó. Nunca nos parecemos más a Jesús que cuando tenemos un espíritu de sumisión. Nunca nos parecemos más al diablo que cuando tenemos un espíritu de rebeldía. Ahora, si Dios el Padre es la cabeza de Cristo el Hijo, ¿significa que Cristo el Hijo es inferior a Dios el Padre? De ninguna manera. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales y coeternos. Sería blasfemia y distorsión de una doctrina cristiana básica decir que alguien es inferior en la Trinidad. Sin embargo, eternamente, el Señor Jesucristo está en sumisión al Padre Eterno. La mujer no es inferior al hombre cuando está en sumisión a éste. La sumisión cristiana es simplemente un igual que se pone voluntariamente bajo otro igual para que Jesucristo pueda ser glorificado. Eso es todo. Algunas veces hablamos de marido y mujer como de una sociedad, pero esa no es la mejor manera de describir el matrimonio. Un escritor cristiano dice que cuando se habla de marido y mujer como socios, entonces no existe una cabeza. Marido y mujer son más bien como un equipo, y todos en la familia, marido, mujer, hijos, determinarán como equipo los triunfos o los fracasos del equipo. Al asumir las responsabilidades, el esposo debe delegar autoridad, pero no puede eludir su responsabilidad. Permítame repetir esto. Al hablar de asumir responsabilidades, el esposo puede delegar autoridad, pero no puede eludir su responsabilidad. Cuando un esposo delega autoridad, o sea, le da autoridad a su esposa para que realice un sinnúmero de cosas, si todo sale bien, ella debe ser alabada, felicitada. Pero si las cosas no salen bien, es el esposo el que tiene la culpa, porque aunque él haya delegado autoridad,
no puede eludir su responsabilidad. Espero que usted, amigo, esposo, padre, ejecutivo, empleado, entienda perfectamente bien este principio. ¿Sabía que el Señor Jesucristo no impone su señorío sobre usted? Nunca lo hace. Y si Él lo hiciera, probablemente seríamos un poco mejor de lo que somos en tales cosas, pero estaríamos actuando mecánicamente. Debemos amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. No debemos demandar ser la cabeza. El respeto y la confianza se ganan. Y el Señor Jesucristo definitivamente se ha ganado mi respeto, se ha ganado mi confianza. Así que si usted es un esposo y tiene dificultades en asumir el liderazgo en su hogar, no espere que le tengan confianza. Busque ganarse el respeto. Deje que su esposa aprenda a respetarlo como hombre de Dios, como una persona amable, y entonces la confianza llegará automáticamente. Nosotros como esposos debemos asumir nuestras responsabilidades. El respetar el liderazgo de su esposo es, para la esposa, como una red de seguridad. Usted como esposo es la cabeza del hogar. Esto no significa tanto una cadena de mando, sino más bien el asumir su responsabilidad. Segundo, esta diferencia entre los sexos significa que usted como marido debe hacerle saber a su esposa que ella es la número uno en su vida. La Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Su esposa debe saber que ella está antes que los niños, antes que suegra o suegro. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Joyce, mi esposa, sabe que entre los millones y millones de seres humanos sobre la faz de esta tierra, en mi vida, ella es la única. Ella es la primera. Y sé sin lugar a dudas que yo soy el primero en la vida de ella. Eso me da un sentido de seguridad. Pensar que entre todas las personas hay una persona que me ama más que cualquier otra sobre esta tierra. ¿Y qué sentimiento más agradable es el saber que ella me ama de esa manera y que ella sabe que yo la amo de la misma manera y que ella es la única, la número uno en mi vida? Por consiguiente, necesito tratarla como Cristo trató a la iglesia. Amigo, tal vez usted no sea culpable de adulterio físico, pero sí de adulterio emocional cuando comparte con otras mujeres lo que solo debe compartir con su esposa. Y el adulterio emocional termina inevitablemente en adulterio físico. Y aunque no suceda así, el adulterio emocional es un crimen contra su esposa y un pecado contra Dios. Desde el punto de vista de la relación marido y mujer, su esposa necesita ser absolutamente la única, la número uno en su vida. Tercero, no solo necesita hacerle saber a su esposa que ella es la única, la número uno, sino que también usted necesita proteger a su esposa de traumas emocionales. Por favor, leamos nuevamente lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Los hombres deben amar a sus esposas. Eso significa que deben protegerlas de traumas y daños emocionales. Amigo, ese es su trabajo y su responsabilidad.
Refiriéndose a la iglesia dice, a fin de presentársela a sí mismo sin mancha. La palabra mancha significa basura, suciedad. Es su trabajo el evitar que estas cosas se descarguen sobre su esposa, que boten basura emocional o espiritual sobre ella. Y debe tener cuidado de no ser usted mismo el que descarga estas cosas hasta el punto de que ella no pueda sobrellevarlas. Ella quiere que usted comparta sus pesares. Ella quiere saber cuáles son sus sufrimientos para consolarlo, llorar con usted y cuidar de usted. Pero tenga cuidado con lo que usted descarga en ella. Una de las cosas que he aprendido es que el tiempo más importante que paso en el día son los primeros 5 minutos al regresar a casa. Si entro a la casa y voy directamente a mi estudio, o inmediatamente enciendo la televisión, o hago cualquier otra cosa, le he fallado a mi esposa. Yo necesito abrazarla, decirle que la amo. Debo llamarla por teléfono y decirle que ya voy en camino y que tengo muchas ganas de verla. Estas cosas son tan importantes. En esos 5 primeros minutos después de llegar a casa, le estoy diciendo, tú eres la número 1. He llegado no para descargar basura sobre ti, sino para quitarte una carga, para poder presentarte a mí mismo sin mancha. La próxima palabra es arruga. Esta es una palabra interesante. Habla de una clase de herida interior, un trauma que literalmente a veces se nota en el rostro. No estoy hablando de las arrugas normales que se forman al reírnos, las arrugas alrededor de los ojos o la boca, sino que estoy hablando del trauma que desarrolla una mujer que ha vivido con un hombre que realmente no la ha amado como debió hacerlo. Son aquellas mujeres con un rostro, un semblante terso y contraído debido a traumas internos. No han sido amadas como debieron ser amadas, y a veces usted puede ver ese dolor escrito en su rostro. El marido debe proteger a su esposa. Amigo, mi asignación y su asignación de parte de Dios es hacer de nuestras esposas creyentes más radiantes y bonitas interior y exteriormente. Lo que hay que hacer es no solo el asumir la responsabilidad, no solo hacerle saber a su esposa que ella es la única, la número 1, no solo protegerla de traumas emocionales, sino también hacer que su esposa se sienta absolutamente segura, amparada, protegida. El versículo 29 de Efesios 5 nos dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. La palabra sustentar es obvio que significa alimentar. Cuando usted tiene hambre, ¿qué es lo que hace? Pues come, y cuando está sediento, quiere beber. Usted desea que sus necesidades sean suplidas, y como esposo, es su responsabilidad proveer para su esposa el sustento físico, psicológico, emocional y espiritual que ella necesita para crecer. Esta diferencia entre los sexos significa que usted como marido debe hacerle saber a su esposa que ella es la número 1 en su vida. La Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Su esposa debe saber que ella está antes que los niños, antes que suegra o suegro. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Joyce, mi esposa, sabe que entre los millones y millones de seres humanos sobre la faz de esta tierra, en mi vida, ella es la única,
Ella es la primera. Y sé sin lugar a dudas que yo soy el primero en la vida de ella. Eso me da un sentido de seguridad. Pensar que entre todas las personas hay una persona que me ama más que cualquier otra sobre esta tierra. ¿Y qué sentimiento más agradable es el saber que ella me ama de esa manera y que ella sabe que yo la amo de la misma manera y que ella es la única, la número uno en mi vida? Por consiguiente, necesito tratarla como Cristo trató a la iglesia. Amigo, tal vez usted no sea culpable de adulterio físico, pero sí de adulterio emocional cuando comparte con otras mujeres lo que solo debe compartir con su esposa. Y el adulterio emocional termina inevitablemente en adulterio físico. Y aunque no suceda así, el adulterio emocional es un crimen contra su esposa y un pecado contra Dios. Desde el punto de vista de la relación marido y mujer, su esposa necesita ser absolutamente la única, la número uno en su vida. Tercero, no solo necesita hacerle saber a su esposa que ella es la única, la número uno, sino que también usted necesita proteger a su esposa de traumas emocionales. Por favor, leamos nuevamente lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Los hombres deben amar a sus esposas. Eso significa que deben protegerlas de traumas y daños emocionales. Amigo, ese es su trabajo y su responsabilidad. Refiriéndose a la iglesia, dice, a fin de presentársela a sí mismo sin mancha. La palabra mancha significa basura, suciedad. Es su trabajo el evitar que estas cosas se descarguen sobre su esposa, que boten basura emocional o espiritual sobre ella. Y debe tener cuidado de no ser usted mismo el que descarga estas cosas hasta el punto de que ella no pueda sobrellevarlas. Ella quiere que usted comparta sus pesares. Ella quiere saber cuáles son sus sufrimientos para consolarlo, llorar con usted y cuidar de usted. Pero tenga cuidado con lo que usted descarga en ella. Una de las cosas que he aprendido es que el tiempo más importante que paso en el día son los primeros 5 minutos al regresar a casa. Si entro a la casa y voy directamente a mi estudio, o inmediatamente enciendo la televisión, o hago cualquier otra cosa, le he fallado a mi esposa. Yo necesito abrazarla, decirle que la amo. Debo llamarla por teléfono y decirle que ya voy en camino y que tengo muchas ganas de verla. Estas cosas son tan importantes. En esos 5 primeros minutos después de llegar a casa, le estoy diciendo, tú eres la número uno. He llegado no para descargar basura sobre ti, sino para quitarte una carga, para poder presentarte a mí mismo sin mancha. La próxima palabra es arruga. Esta es una palabra interesante. Habla de una clase de herida interior, un trauma que literalmente a veces se nota en el rostro. No estoy hablando de las arrugas normales que se forman al reírnos, las arrugas alrededor de los ojos o la boca, sino que estoy hablando del trauma que desarrolla una mujer que ha vivido con un hombre que realmente no la ha amado como debió hacerlo. Son aquellas mujeres con un rostro, un semblante terso y contraído debido a traumas internos.
No han sido amadas como debieron ser amadas. Y a veces usted puede ver ese dolor escrito en su rostro. El marido debe proteger a su esposa. Amigo, mi asignación y su asignación de parte de Dios es hacer de nuestras esposas creyentes más radiantes y bonitas interior y exteriormente. Lo que hay que hacer es no solo el asumir la responsabilidad, no solo hacerle saber a su esposa que ella es la única, la número uno, no solo protegerla de traumas emocionales, sino también hacer que su esposa se sienta absolutamente segura, amparada, protegida. El versículo 29 de Efesios 5 nos dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. La palabra sustentar es obvio que significa alimentar. Cuando usted tiene hambre, ¿qué es lo que hace? Pues come. Y cuando está sediento, quiere beber. Usted desea que sus necesidades sean suplidas. Y como esposo, es su responsabilidad proveer para su esposa el sustento físico, psicológico, emocional y espiritual que ella necesita para crecer. Usted debe sustentarla, debe ayudarla a crecer. Pero no solo debe sustentarla, sino que también debe cuidarla. La palabra cuidar en este contexto significa calentar con el calor del cuerpo. Una hermosa ilustración es una gallina empollando. Si la gallina está sentada sobre unos huevos, una serpiente puede acercarse y la gallina la picoteará, pero no se moverá de su nido. Ella se sentará sobre esos huevos hasta que los pollitos salgan del cascarón. Lo que ella hace es sustentarlos con el calor de su cuerpo, y esa es la manera en que usted, por así decirlo, hará que su esposa salga del cascarón. Usted no puede simplemente romper el cascarón, pero sí puede calentarla con el calor de su cuerpo. Lo que usted necesita hacer es estrecharla contra su pecho, abrazarla, sustentarla y cuidarla. Oí hablar de una mujer que estaba casi en un estado catatónico. Nadie podía sacarla de ese estado. Entonces, su esposo la llevó donde un psiquiatra. Él no podía lograr que ella respondiera. Finalmente al psiquiatra se le ocurrió una idea. Se levantó de su silla, se acercó a la mujer, la abrazó, la estrechó contra su pecho y le dio un gran beso. Con eso ella suspiró. Su rostro se iluminó y sonrió de oreja a oreja. El psiquiatra, dirigiéndose al esposo de la señora, le dijo, ¿lo ve? Eso es lo que ella necesita todos los días de la semana. Y el marido respondió, bueno, doctor, yo puedo traerla 6 días a la semana, pero no puedo traerla los jueves. ¿Qué le parece? Nosotros los hombres necesitamos entender lo que significa cuidar y animar a nuestras esposas. Finalmente, permítame decir que es el marido el que debe tomar la iniciativa. Yo diría que si el hogar anda mal, es porque principalmente el esposo anda mal. El marido es el que debe tomar la iniciativa. Debemos amar a nuestras esposas. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Ahora, ¿quién tomó la iniciativa? Jesús tomó la iniciativa. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Una estrofa de un hermoso himno dice, desde los palacios de marfil hasta este mundo de dolor, solo su eternal amor hizo que Jesús descendiera. La Biblia reiteradamente nos dice que Jesús nos amó primero.
Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No somos nosotros llamando a su puerta, sino Él llamando a la nuestra, lo que causó que le abriésemos la puerta. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Amigo, he aprendido esto, que el hombre es el iniciador y la mujer es la que responde. Por favor, busque conmigo el Cantar de los Cantares en su Biblia. Todo este libro es un poema de amor. Realmente es una canción que habla acerca de la música del matrimonio. Deseo que vea cómo aquí el hombre amante representa a Cristo amando a su iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 1, el versículo 8, el esposo le dice a su esposa, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres. Aquí él la corteja con dulces palabras, y no encontrará palabras más bonitas que estas. Y en el versículo 15 le dice, he aquí tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas. Este es un lenguaje amoroso increíble. Y ahora leamos del capítulo 4, el primer versículo. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre guedejas como de paloma. Y continúa hablando de su gran amor por ella. A lo mejor usted está pensando, ¿por qué no puedo hablarle así a mi mujer? Bueno, quizás necesita practicar. No creo que Salomón lo logró de la noche a la mañana. Note el capítulo 5, versículo 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. En otras palabras, él le dice, amorcito, he estado viajando toda la noche para llegar a ti. Y él está tocando la puerta. Ella le responde, espera un minuto. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Quizás ella vivía en una casa con piso de tierra y le está diciendo, mira, ya me acosté, no me molestes. Y ella está pretendiendo que no quiere ir a abrir la puerta. Cantares 5:4 dice, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Y en el versículo 5 leemos, yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra, que corrían sobre la manecilla del cerrojo. Todo el tiempo ella se estaba poniendo perfume y diciendo, no quiero ir a la puerta. Ella quiere que usted la busque. Es el marido quien debe tomar la iniciativa. ¿Sabía que si usted no toma la iniciativa en amar a su esposa, le va a causar un trauma si ella tiene que hacerlo? Algo en su espíritu será herido, porque Dios no la creó para tomar la iniciativa. Y si es que tiene que hacerlo, no se va a sentir bien. ¿Sabe cuál es la característica de una prostituta? Su característica es que ella toma la iniciativa. Busquemos Proverbios 7, versículo 10. Dice, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera. ¿Sabía que hay una forma de vestir que caracteriza a la ramera? Damas, no permitan que personas, por muy famosas que sean, pero carentes de toda moralidad, diseñen su ropa. Hay mujeres que salen a la calle con ropa que ni siquiera deberían usar en su recámara. La Biblia lo dice, el atavío de una ramera. Y algunas mujeres dirán, bueno, simplemente quiero verme atractiva. Si es así, pregúntese,
¿Qué es lo que está tratando de atraer? Sabe que no debe exhibir lo que no quiere vender. Una mujer debe vestirse bellamente, pero no insinuantemente. Proverbios 7:11 dice, alborotadora y rencillosa. Dios no hizo a la mujer para que fuera ruidosa y escandalosa en público. Esa es una característica de la ramera. Dice la palabra de Dios, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Es una mujer de la calle. No soporta estar en su hogar, y ahora note cómo ella es la agresora. Se asió a él y le besó con semblante descarado, luego prosiguió a invitarlo para que se acueste con ella. Esa es la característica de la ramera. No estoy diciendo que la esposa no puede ser amorosa con su esposo, que no pueda coquetear con su marido. Claro que puede hacerlo. Pero si la mujer toma totalmente la iniciativa, hay algo sumamente errado. El hombre es el que debe tomar la iniciativa. Pero, ¿sabe cuál es el problema con los hombres? Ellos se enfocan en lograr sus metas. Los hombres creen que su meta es conquistar a una mujer para casarse. La corteja y la corteja hasta que se casan. Y después de casados, él simplemente se enfoca en otra meta. Y ella piensa que va a ser un romance perpetuo y luego se pregunta, ¿qué pasó? Una muchacha le dijo a su madre, mamá, no sé qué hacer. Mi novio está gastando mucho dinero en mí. Y la mamá le respondió, hija, simplemente cásate con él y dejará de hacerlo. Amigo, el galanteo, el noviazgo, no debe acabar con la boda. De hecho, usted necesita encender, reavivar el fuego del romance y continuar con el cortejo. Escúcheme. Dios nos hizo diferentes para que Él pudiera hacernos uno. Pero Dios le dio una naturaleza a usted y otra naturaleza a su esposa. Dios le dio masculinidad y responsabilidad que debe asumir. Usted puede darle autoridad a su esposa, pero nunca podrá evadir su responsabilidad. Entonces, hágale saber a su esposa que ella es la única, la número uno. Luego, la protege de toda basura emocional y espiritual y de sus traumas interiores, para que pueda presentársela a usted mismo sin mancha ni arruga, para hacerla una creyente más radiante y bonita. Y no deje de animarla, sustentarla y cuidarla. Amigo, depende de usted tomar la iniciativa. Todos nosotros, incluso quien le habla, debemos empezar a practicar lo que la palabra de Dios dice para que pueda haber armonía en el hogar. Debemos ver el dinero no como una meta, sino como una herramienta, y no sacrificar a nuestras familias por ganar dinero o tiempo. Más bien sacrifiquemos el dinero o el tiempo o cualquier otra cosa por lograr la meta de tener un hogar cristiano que glorifique a Dios. Todo esto no lo podemos hacer nosotros solos. Necesitamos la guía de Dios. Si desea un hogar cristiano, Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Por ello, si Cristo no mora aún en su corazón, le invito a decir conmigo la siguiente sencilla oración. Amado Dios, sé que soy pecador. Sé que tú me amas y deseas salvarme. Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, quien murió en la cruz para pagar por mis pecados. Creo que el Padre te levantó de entre los muertos. Ahora me alejo de mis pecados y por medio de la fe te recibo como mi Salvador y Señor personal.
entra en mi corazón, perdona mis pecados y sálvame. Amén. El abuso sexual, la promiscuidad, los trastornos emocionales, los suicidios. Pienso que los hombres son principalmente los responsables. Cuando Eva falló, Dios no la culpó principalmente a ella. Dios culpó a Adán por el fracaso de Eva. Y los hombres debemos asumir nuestras responsabilidades. Con esto en mente, permítame decirle 5 cosas que nosotros, los hombres, debemos hacer. Primero, usted debe asumir su responsabilidad. El capítulo 5 de Efesios es mucho más fuerte para los hombres que para las mujeres cuando se lo interpreta correctamente. Amigo, le voy a decir lo que debe hacer si desea ser un hombre de verdad, si quiere tener una masculinidad madura. Significa que usted tiene la responsabilidad de cuidar de ella, y su liderazgo debe ser un liderazgo que sirve. La sumisión de la mujer no significa inferioridad. Claro que el diablo le dirá que si está en sumisión, usted es inferior. No lo crea. Esa es una mentira satánica. En Filipenses 2, versículos del 5 al 9, leemos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Jesús se humilló, y Dios lo exaltó. Nunca nos parecemos más a Jesús que cuando tenemos un espíritu de sumisión. Nunca nos parecemos más al diablo que cuando tenemos un espíritu de rebeldía. Ahora, si Dios el Padre es la cabeza de Cristo el Hijo, ¿significa que Cristo el Hijo es inferior a Dios el Padre? De ninguna manera. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales y coeternos. Sería blasfemia y distorsión de una doctrina cristiana básica decir que alguien es inferior en la Trinidad. Sin embargo, eternamente, el Señor Jesucristo está en sumisión al Padre Eterno. La mujer no es inferior al hombre cuando está en sumisión a éste. La sumisión cristiana es simplemente un igual que se pone voluntariamente bajo otro igual para que Jesucristo pueda ser glorificado. Eso es todo. Algunas veces hablamos de marido y mujer como de una sociedad, pero esa no es la mejor manera de describir el matrimonio. Un escritor cristiano dice que cuando se habla de marido y mujer como socios, entonces no existe una cabeza. Marido y mujer son más bien como un equipo, y todos en la familia, marido, mujer, hijos, determinarán como equipo los triunfos o los fracasos del equipo. Al asumir las responsabilidades, el esposo debe delegar autoridad, pero no puede eludir su responsabilidad. Permítame repetir esto. Al hablar de asumir responsabilidades, el esposo puede delegar autoridad, pero no puede eludir su responsabilidad. Cuando un esposo delega autoridad, o sea, le da autoridad a su esposa para que realice un sinnúmero de cosas, si todo sale bien, ella debe ser alabada, felicitada. Pero si las cosas no salen bien,
es el esposo el que tiene la culpa, porque aunque él haya delegado autoridad, no puede eludir su responsabilidad. Espero que usted, amigo, esposo, padre, ejecutivo, empleado, entienda perfectamente bien este principio. ¿Sabía que el Señor Jesucristo no impone su señorío sobre usted? Nunca lo hace. Y si Él lo hiciera, probablemente seríamos un poco mejor de lo que somos en tales cosas, pero estaríamos actuando mecánicamente. Debemos amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. No debemos demandar ser la cabeza. El respeto y la confianza se ganan. Y el Señor Jesucristo definitivamente se ha ganado mi respeto, se ha ganado mi confianza. Así que si usted es un esposo y tiene dificultades en asumir el liderazgo en su hogar, no espere que le tengan confianza. Busque ganarse el respeto. Deje que su esposa aprenda a respetarlo como hombre de Dios, como una persona amable, y entonces la confianza llegará automáticamente. Nosotros como esposos debemos asumir nuestras responsabilidades. El respetar el liderazgo de su esposo es, para la esposa, como una red de seguridad. Usted como esposo es la cabeza del hogar. Esto no significa tanto una cadena de mando, sino más bien el asumir su responsabilidad. Segundo, esta diferencia entre los sexos significa que usted como marido debe hacerle saber ser absolutamente la única, la número uno en su vida. Tercero, no solo necesita hacerle saber a su esposa que ella es la única, la número uno, sino que también usted necesita proteger a su esposa de traumas emocionales. Por favor, leamos nuevamente lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Los hombres deben amar a sus esposas. Eso significa que deben protegerlas de traumas y daños emocionales. Amigo, ese es su trabajo y su responsabilidad. Refiriéndose a la iglesia, dice, a fin de presentársela a sí mismo sin mancha. La palabra mancha significa basura, suciedad. Es su trabajo el evitar que estas cosas se descarguen sobre su esposa, que boten basura emocional o espiritual sobre ella. Y debe tener cuidado de no ser usted mismo el que descarga estas cosas hasta el punto de que ella no pueda sobrellevarlas. Ella quiere que usted comparta sus pesares. Ella quiere saber cuáles son sus sufrimientos para consolarlo, llorar con usted y cuidar de usted. Pero tenga cuidado con lo que usted descarga en ella. Una de las cosas que he aprendido es que el tiempo más importante que paso en el día son los primeros 5 minutos al regresar a casa. Si entro a la casa y voy directamente a mi estudio, o inmediatamente enciendo la televisión, o hago cualquier otra cosa, le he fallado a mi esposa. Yo necesito abrazarla.